Bueno, buenos días, niños. Hoy es la última asesoría del turno de la mañana. Mi nombre es Daniel Zamora. Por los que no me hayan visto, hay algunos que ya medio los ubico. De mi parte, bueno, la asesoría de hoy se va a dividir en dos, en ciclo circadiano y funciones mentales superiores, que las va, bueno, parte de las funciones mentales superiores que las va a dar mi compañero Josué. Esta parte es un poco extensa. De hecho, hay mucho de lo que se puede hablar de ciclo circadiano. Incluso todavía las investigaciones no son concluyentes en muchas cosas. Se sigue investigando, se sigue descubriendo nuevas cosas. Voy a tratar de darle lo más puntual y lo más relevante. En lo personal, este tema creo me parece muy bonito para cuestiones de su primer bloque. Entonces, si vamos a hablar de un ciclo se va a referir a algo que inicia, termina y vuelve a empezar. En este caso va a ser la actividad de dormir y despertar. Esto se debe de mantener en una balanza dependiendo la edad de las personas. No va a ser el mismo ciclo circadiano que va a tener un niño, un adulto o una persona de la tercera edad. Si alguno de estos, como la balanza, se va hacia un lado, pues se tienen alteraciones del ciclo y va a repercutir a nivel del funcionamiento sistémico. Ahora, para empezar vamos a definir qué es el sueño. Dependiendo de la literatura van a encontrar muchas definiciones. A mí la que más me parece es la de, es un estado, un plano de conducta con supresión de la conciencia normal y desde el punto de vista electrofisiológico por criterios de ondas encefálicas específicas. Igual, lo que se hace la diferencia entre sueño y coma es de que, aunque los dos tienen una supresión del estado de conciencia, en el sueño puedes volver a activar o a despertar a la persona. Caso contrario del coma, donde ya no lo puedes despertar. Es una de las diferencias, aunque en los dos hay una disminución del estado de conciencia. Y es importante porque durante toda nuestra vida va a ocupar un tercio del tiempo. Ahora, hay varios enigmas del sueño. Hay actividad cerebral. Si es un estado de supresión, ¿cuál va a ser la actividad cerebral que se va a presentar? Si en realidad el sueño tiene una función de restaurar, y qué es la actividad onírica, que es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, el sueño empezó a estudiarse a partir de 1950. En realidad, empezó porque desde que se tenía el registro del electroencefalograma, que comenzó en 1875 con monos y ratas, se tuvo un gran interés para estudiar las funciones eléctricas del cerebro. Fue a partir de 1910 donde se hizo en perros, y en 1920 con Hans Berger se hizo el primer electroencefalograma en una persona. Como ustedes ya vieron en sus clases de laboratorio, es el sistema 10-20. Parte importante de tener un sistema universal es de que lo que tú vas a decir en cualquier parte del mundo se va a poder interpretar de la misma forma en cualquier otra parte. Entonces este es el sistema 10-20. Se va a medir la actividad eléctrica del cerebro. Esa actividad eléctrica se llama campo eléctrico. No se miden potenciales de acción de una sola neurona. ¿Por qué? Porque las neuronas, hay diferentes capas en la corteza cerebral. Para que tú puedas medir un potencial eléctrico es casi imposible desde la superficie, porque debe atravesar las meninges, el hueso, la piel y otras estructuras. Entonces lo que se mide son campos eléctricos. Es un promedio de potenciales de acción de muchas neuronas, aproximadamente 1000, para que se pueda tomar un registro. Ahora, ese registro, las neuronas no están sincronizadas, siempre va a ser de una forma desincronizada. Es importante para poder diferenciarlo de la epilepsia. Entonces, en 1920 fue el primer registro, pero a partir de 1950 se empezó a estudiar el sueño. Tuvo una gran relevancia. Entonces, se dividió en sueño sin movimientos oculares rápidos, o no REM, por las siglas en inglés, en el cual son sueños de ondas lentas, y en esta parte es donde se lleva el descanso neurológico. Es la parte donde la persona va a descansar, el sueño reparador, lo que le llaman. A diferencia del sueño con movimientos oculares rápidos, o REM, por las siglas en inglés, donde van a ser ondas de alta frecuencia y de bajo voltaje.
Si vamos a hablar de ondas, debemos de ver cuáles son las de bajo y alto voltaje y alto o baja frecuencia. Vamos a tener las de bajo voltaje, va a ser teta y delta. Delta va de 0.1 a 3.99. Si se dan cuenta, es un alto voltaje y una frecuencia baja. Son pocas ondas en la unidad de tiempo con una alta amplitud. Teta es similar, pero estas van de 4 a 7.9 Hz, que es la unidad de medida para frecuencia, y las rápidas van a ser beta y alfa. Sé que en alguna bibliografía ustedes habrán leído que hay delta, pero para fines prácticos, nada más aprendan de que las de alta frecuencia y baja amplitud, de hecho son ondas pequeñitas, y muchas ondas por unidad de tiempo van a ser alfa de 8 a 13.9 Hz y beta de 14 a 30 Hz. Ahora, ¿cuándo se va a presentar cada onda? ¿Cuándo vamos a registrar un tipo de onda de acuerdo a la actividad cerebral? Muy bien. Las beta, que son las de mayor frecuencia, es cuando el sujeto está despierto con los ojos abiertos principalmente y está efectuando alguna actividad cerebral, sea una operación matemática, estar moviendo, estar platicando, estar viendo televisión. Cuando estás realizando alguna actividad despierto, se van a registrar ondas beta y principalmente se registran en la zona frontal y en la zona parietal. Ondas alfa, que también son de frecuencia rápida, son en sujetos despiertos, pero principalmente con los ojos cerrados. Bien, ojos cerrados, y se registra primordialmente en la zona occipital. Estas dos de alta frecuencia. Ahora, las de baja frecuencia son las que dijimos que aparecen en el sueño de ondas lentas, por eso su nombre, o el sueño no REM. Las de 4 a 7 se puede presentar en infantes y va a ser normal, o en estados de alteraciones del ánimo o en estados patológicos como depresión, frustración, estrés. Entonces, una persona que esté estresada, cuando están en un examen, cuando están al momento de presentar una evaluación, si el nivel de estrés es demasiado alto, puede disminuir la actividad cerebral y vas a poder registrar ondas teta. Y las ondas delta solamente se presentan durante el sueño profundo en lactantes, en menores de 1 año. ¿Por qué? Porque apenas el neurodesarrollo no ha sido completo. Y enfermedades orgánicas graves. Entonces, alfa, ojos cerrados; beta, despierto, principalmente parietal y frontal; teta y delta, sueño profundo, y se puede presentar en infantes o en lactantes. Y este va a ser el patrón. Ahorita ustedes que están despiertos, o al menos la gran mayoría que no se esté durmiendo, van a tener este ritmo cerebral. Si dan cuenta, es baja amplitud y mucha frecuencia. Cuando empiezan a caer, a empezarse a dormir y todo, esta amplitud va a ir aumentando, la frecuencia va a ir disminuyendo. Esta va a ser la parte del sueño ligero, la parte del sueño REM, que se parece mucho al estado de vigilia, también por eso tiene el nombre de sueño paradójico, porque aunque estás dormido, la actividad cerebral parece como si estuvieras despierto. En el sueño profundo, que ahorita vamos a ver las etapas, son ondas muchísimo más amplias y con una frecuencia muchísimo menor. Y este es el caso de la muerte cerebral, la cual el electroencefalograma es una de las partes diagnósticas donde tú puedes decir que un paciente tiene muerte cerebral. Hay otra como la tomografía, la angiotal, pero bueno, el más fácil sería muerte cerebral. Vamos a dividir la etapa de no REM, que es la primera. Ustedes van despiertos, llegan al metro, van para su casa y les empieza a dar sueño. Cuando les empieza a dar sueño, va a ser la primera fase. Ahorita en unos 30 minutos la mayoría van a estar somnolientos. Entonces, la frecuencia de las ondas y su amplitud van a ser bajas. Cuando pasan de estar somnolientos a estar dormidos, su frecuencia va a disminuir más. Y en esta parte lo importante que se aprendan es que en la fase 2 del sueño no REM aparece el sueño liviano, donde es fácil despertar a una persona con cualquier estímulo. Ustedes van en el metro y en eso escucha que alguien se sube a cantar, a contar un chiste, y se pueden despertar de una forma fácil, de una forma rápida. Aparecen los usos de sueño, que son de 10 a 12 Hz, con duración de 1 a 2 segundos y son periódicas. Esa es la característica de los usos de sueño.
¿Y qué significan? Son interacciones tálamo-corticales. Y también aparecen los complejos K. En la fase 1 no hay estos usos de complejos K, es principalmente en la fase 2. La fase 3 puede tener complejos K y usos de sueño, pero la verdad es muy raro, es más característico de la fase 2. Si tú ves en un electroencefalograma, en una polisomnografía, complejos K y usos de sueño, puedes prácticamente asegurar que esa persona está en una fase 2 del sueño no REM. La fase 3, en esta parte ya no va a ser tan fácil poder despertar al sujeto, porque ya es un sueño más profundo, disminuye la cantidad de usos de sueño. Y en la fase 4 es la parte del sueño más profundo de la persona. Entonces, también algo relevante es de que en la fase 3 y en la fase 4 puedes soñar, puedes tener sueños. ¿Cuál es la diferencia de los sueños de la fase no REM con la REM? Es de que estos sueños no los vas a recordar. ¿Por qué? Porque la actividad cerebral es muy baja. Puedes soñar, sí pueden aparecer sueños, pero no son los sueños que no se van a recordar. Vas a despertar y vas a decir, yo no soñé. Si lo ponemos en una gráfica de tiempo, se va a ver algo así. Fase 1, somnoliento. Fase 2, sueño liviano, donde es fácil despertar con estímulos leves. Fase 3 y fase 4, donde ya es el sueño profundo. Y toda esta fase del sueño no REM es la fase de sueño reparador, donde yo descanso. ¿Dónde aparecen los usos de sueño y los complejos K y los usos de sueño? En la fase 2 principalmente. Una vez que pasamos cada una de estas etapas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, vamos a llegar a las etapas de la fase 5, que es el sueño REM, que es el sueño paradójico. ¿Por qué se dice que el sueño no REM es reparador? Bueno, dentro de las cosas que se ven que pasa durante ese estado es de que el metabolismo y el consumo de oxígeno cerebral va a disminuir en un 45%. ¿Por qué? La frecuencia cardíaca va a disminuir y la tensión arterial va a disminuir un 15 a 20% aproximadamente. Si disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la tensión arterial, significa que disminuye el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es lo que hace que nosotros podamos mandar sangre a nuestros tejidos. Si está llegando menos sangre a los tejidos, la actividad metabólica de todos los tejidos va a disminuir. Entonces, si disminuye la actividad metabólica, también va a disminuir la temperatura corporal durante el sueño no REM. Y algo muy interesante es de que si por medio de experimentación tú privas a una persona del sueño no REM, es la parte donde dices, si una persona no duerme durante mucho tiempo, sí se puede morir. O sea, esta es la parte más importante del sueño, porque ahí descansas. Si tú la privas de un sujeto durante muchos días, tiene efectos adversos muy importantes porque se pierde la función homeostática de la persona. Esto es otra parte, y, bueno, que a mí me llama la atención porque yo creo que todos hemos escuchado hablar del sonambulismo. Entonces, de todas las etapas del sueño, ¿en dónde pasa? Va a ser en el sueño no REM. Porque si ustedes ponen un electromiógrafo en los músculos de la persona, van a dar cuenta que en esta parte del sueño van a estar activos y los reflejos, todos los que ya estudiaron en la parte del laboratorio, van a estar intactos, van a poder responder como si estuviera despierto el sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir? El sueño no REM se dice que es un encéfalo inactivo porque son ondas de baja amplitud y baja frecuencia, hay muy poca actividad cerebral, pero eso es aparte de los músculos porque va a ser un cuerpo activo. Entonces, donde la persona puede pararse y todo eso del sonambulismo va a ser en el sueño no REM. A diferencia del sueño REM, donde el encéfalo va a estar activo, que dijimos que era un sueño paradójico porque presenta la actividad prácticamente igual que cuando estás despierto, pero aquí el cuerpo va a estar inactivo. Aquí la persona no se va a poder parar porque no va a tener conexión directa con los músculos de cierta forma. Es otro esquema donde en lugar de ver una línea de tiempo, lo vemos ahora con la sonda. Ustedes están despiertos, están poniendo atención, su actividad cerebral es bastante de frecuencia muy alta y de frecuencia alta y de amplitud baja. Esta sería la fase somnoliento, la fase de sueño liviano, y si se dan cuenta, las fases de onda lenta solamente es en la 3 y la 4, donde la frecuencia disminuye y la amplitud aumenta. Y cuando caes en la quinta etapa del sueño REM,
Si se dan cuenta, es prácticamente indistinguible la actividad cerebral del sueño REM de la de vigilia, por eso se llama paradójico. Esta es la ilustración de lo que les mencioné de la fase 2. Dura aproximadamente 15 minutos y es donde aparecen los usos de sueño. Estos son de 10 a 12 Hz y va a durar de 1 a 2 segundos, y los complejos K. Son dos imágenes donde creo lo ilustran muy bien. Y es lo que les mencionaba, el metabolismo continúa bajando y la electromiografía, el tono muscular es apreciable. Una vez que pasaron las 4 etapas del sueño REM, vamos a llegar al sueño paradójico, al sueño REM de movimientos oculares rápidos. Esta parte se va a parecer mucho al estado de vigilia, por eso se denomina sueño paradójico. Y lo que les mencioné, si los reflejos estaban intactos en la parte del sueño no REM, en esta parte va a estar inhibida los reflejos, no va a estar como en un estado basal. Y es donde se va a presentar los movimientos oculares rápidos. Aquí es una imagen donde si ponen atención a la persona y empiezan a ver los movimientos oculares rápidos, pueden prácticamente afirmar que esa persona está en estado REM. Y es la diferencia. Si miden la actividad del movimiento ocular en un no REM, en realidad es muy poca actividad. Y si lo miden en un REM, la actividad ocular va a aumentar. Bueno, antes de mencionar esto, quiero hacer una tabla comparativa para que les pueda quedar un poco más claro. En el sueño no REM, ¿qué ondas vamos a tener? Las de alto, las de baja frecuencia principalmente. ¿Por qué se caracteriza? Por las de baja frecuencia. Principalmente van a ser las de baja frecuencia. Entonces, baja frecuencia. Y en el sueño REM, que es el sueño paradójico, se parece mucho al de vigilia, ¿cierto? Entonces vamos a tener las de alta frecuencia. El metabolismo, ¿cómo va a estar? En el sueño no REM está aumentado o disminuido. Disminuido. Y en el sueño REM, aumentado. ¿Qué le pasa a todos los signos vitales? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, el gasto cardíaco. En el sueño no REM va a estar disminuido. En el sueño REM, aumentado. Ahora, nada más acuérdense que esta es la parte del sueño reparador por todo esto, y esa es la parte, en esta parte del sueño REM, van a ser los sueños que ustedes sí van a poder recordar. Todos los sueños que ustedes puedan recordar, de hecho, que son vivencias, prácticamente dicen, es como si me hubiera pegado y lo sentí y lo viví. Todos esos sueños de vivencias van a ser en el sueño REM. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica está muy aumentada. ¿Qué origina el sueño REM? Aquí, estas ondas van a iniciar en el... Bueno, tienen parte de la actividad del núcleo geniculado lateral del tálamo que van a ir a la corteza occipital. Por eso en esta parte del sueño la actividad eléctrica es muy alta, porque se están recibiendo descargas o aferencias de todo el tálamo. Y las ondas tienen un origen pontino genículo occipital, que va a ser, si ustedes detectan actividad en esta vía, es el marcador de inicio del sueño REM. Este esquema está muy padre. Normalmente, ¿cuánto debemos de dormir? 8 horas, es el promedio. Va a variar, como les dije, de acuerdo al sujeto. Un bebé, un lactante, puede dormir hasta 16 horas al día. Una persona
adulta, como ustedes, 20 años, sanos, deben de dormir aproximadamente 8 horas. Sé que no pasa en esta facultad, pero bueno, es lo ideal. En cambio, una persona anciana, si ustedes tienen abuelitos o personas mayores en su casa, se han dado cuenta que duermen menos. En realidad se pueden mantener despiertos mucho tiempo. Entonces, esta parte va a ir cambiando conforme a la edad. ¿Cuál es la diferencia? Aquí si lo promediamos, esta es la línea del tiempo, van a ser 8 horas y estas van a ser las etapas del sueño. Ustedes van a estar despiertos. La primera etapa se van a empezar a quedar dormidos. La segunda van a aparecer los usos del sueño, los complejos K. La tercera y cuarta va a ser el sueño profundo. ¿Cuánto tiempo transcurrió aproximadamente toda la primera parte del sueño no REM? 1 hora. 1 hora es el tiempo, o 60 minutos es el tiempo promedio en el cual dura el sueño no REM. Y el sueño REM dura aproximadamente 20 minutos. Si se dan cuenta, es una disrupción abrupta de la parte de ondas lentas hacia una actividad alta en el cerebro. Y al ser un ciclo, como les dije, va a iniciar, va a terminar, va a iniciar, va a terminar. Eso durante 8 horas. Si hacemos un promedio de todo, el 80% del sueño en 8 horas va a ser no REM. Por eso es el más importante. El 80% va a ser no REM, por eso es el sueño reparador. Y solamente un 20% va a ser de REM. ¿Por qué? Porque la actividad metabólica es muy alta y son los sueños que sí se pueden recordar. Lo que había mencionado va a variar en función de la edad del sueño REM. Los lactantes mucho tiempo, el adulto se va a mantener constante y en el anciano va a disminuir. Lo que nos interesa del sueño, igual a nosotros como estudiantes, que siempre les dicen, es bueno dormir para que tú puedas recordar lo que estudiaste. ¿Es cierto o falso? Es cierto. En realidad sí debemos de dormir, porque ahorita igual lo van a ver con Josué, la consolidación de la memoria se da cuando ustedes están dormidos. Entonces, todo esto de que si te desvelas estudiando, tomando café, en realidad es muy fácil que lo vayas a olvidar y por eso muchas veces, igual depende de cada persona, muchos se desvelan y pasan el departamental, muchos se desvelan y no se acuerdan de nada en el departamental aunque lo hayan leído. Este es un estudio en el cual tomaron dos grupos de personas, estudiantes universitarios. Las líneas negras eran estudiantes que dormían 8 horas y cada día les ponían una prueba. Si se dan cuenta, el rendimiento de las pruebas iba mejorando conforme ellos iban durmiendo las horas necesarias. ¿Qué pasó? En el grupo experimental, al tercer día, hicieron que del segundo al tercer día no durmieran nada. Y a comparación del grupo control, su rendimiento en la prueba fue muchísimo menor. Entonces, experimentalmente está probado que si tú estás durmiendo bien y de repente cortas ese ciclo que tienes, tu rendimiento al momento de hacer una prueba por la falta de sueño va a disminuir. Lo puse textual de uno de los artículos que publicaron y dice, ahora, ¿cuál es la parte del sueño donde yo voy a consolidar la memoria? ¿El no REM o el REM? En realidad las dos. Tenemos muchos tipos de memoria. Dependiendo del tipo de memoria que quieras consolidar, va a ser la parte del sueño donde va a tener función. Aquí la memoria declarativa o explícita, que es la memoria a largo plazo de información conceptual y hechos. La memoria del qué se va a consolidar en la fase del sueño lento, de la fase no REM. Entonces, toda la memoria declarativa, explícita, que es lo mismo que la de largo plazo para conceptos y hechos o el qué, se va a consolidar cuando ustedes estén en el sueño de las ondas lentas, la fase 4 y la fase 3. Ahora, si ustedes quieren consolidar la memoria, o bueno, donde se ha visto que se consolida mejor la memoria no declarativa o implícita, que es aquella donde almacena reglas, acciones o procesos que permiten realizar tareas. Esto ya es más ejecutivo. El cómo, ya no el qué, va a ser durante el sueño REM. ¿Se entiende esa diferencia? Si ustedes quieren la consolidación de la memoria a largo plazo para hechos y conceptos, lo que ustedes están estudiando va a ser
la fase de ondas lentas, la 3 y la 4. Pero si ustedes quieren consolidar el cómo, las acciones y las tareas, lo que ustedes realizan día a día, si practican algo, por ejemplo, va a ser durante el sueño REM. ¿Se acuerdan de este diagrama? La característica de un ciclo de sueño, es de, aunque tiene varias etapas y se van repitiendo, es de que tiene una forma ordenada y secuencial. Si se dan cuenta, no se juntan dos REM, no se juntan dos no REM, y el tiempo promedio que dura cada una, 40 minutos, 20 minutos, 40 minutos a 50, 20 minutos, 40 minutos, 20 minutos, esa frecuencia se debe mantener. Si no la mantienes durante 8 horas y la cortas, no va a funcionar la consolidación de la memoria. Y es lo que dice el artículo. Si tú interrumpes el sueño durante la noche, o lo que hacen, duermo 2 horas y me despierto, hago algo y duermo otras horas y ya junto mis 8 horas, así de 2 en 2 en 2, eso no sirve, porque debe ser de forma secuencial, no puede ser fraccionado el sueño, porque debes de cumplir tus 5 ciclos mínimos en esas 8 horas. Y esto dice, la memoria debe de ser secuencial y debe de ser, es un proceso dual, no lo puedes fraccionar. En este caso, si ustedes alteran ese proceso de la memoria, pueden tener alteraciones, bueno, alteraciones como insomnio lo hace, pero pueden alterar el estado de conciencia, el estado psíquico de la persona. Y ahorita vamos a ver por qué las alteraciones del sueño también están relacionadas, por ejemplo, con depresión o esquizofrenia. Y la consolidación de la memoria no se va a llevar a cabo si no tienes los 5 ciclos de sueño durante tus 8 horas. Ahora, ¿qué son los sueños? En realidad hay muchas teorías de los sueños. Si ustedes se van al psicoanálisis, les van a decir que son procesos inconscientes. Por eso hay personas que te dicen, dime qué soñaste y yo te digo qué significa. Eso es como de muy psicoanalítica. Pero en realidad un sinónimo de sueños es actividad onírica. No sé si ya lo habían leído, pero para verse como profesionales pueden decir actividad onírica, y es lo mismo que decir sueño. Lo que les dije, en las 2 etapas del sueño, tanto no REM como REM pueden tener actividad onírica. La diferencia, no REM no se van a acordar, en el REM sí se van a acordar porque son sueños estructurados, son sueños vividos. Ahora, si lo vemos desde un mecanismo ya no de la psicoanalítica, se dice que una de las funciones de los sueños es de que toda la información que tú tuviste durante el día, al momento de tener los sueños, ustedes pueden desechar lo que no les sirve a su cerebro y consolidar lo que sí les sirve. Entonces, una de las funciones de los sueños es esa actividad selectiva para quedarse lo que les sirve y desechar lo que no les sirve. ¿Qué pasa si ustedes privan a una persona del sueño? El récord a nivel mundial, hasta donde yo me quedé, es de 288 horas, igual a 12 días, y esto fue un voluntario, un sujeto de Estados Unidos, que tenía 23 años, prácticamente nuestra edad. ¿Qué le pasó? Al sujeto no le pasó nada. Durmió después de ese tiempo, se paró el estudio, tuvo su deuda de sueño, durmió y no tuvo alguna afectación. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden privar al sujeto del sueño REM y va a tener un poco efecto sobre la conducta. Esto se hace de forma experimental hasta por 2 semanas y no le va a pasar nada. ¿Qué otras cosas pueden alterar el sueño REM? Principalmente los antidepresivos, específicamente los inhibidores de la monoaminoxidasa. Pero ¿qué pasa si tú privas selectivamente a los sujetos en el sueño no REM? Tiene una grave afectación en la supervivencia y hay disrupción de los mecanismos homeostáticos. ¿Por qué? Porque el sueño no REM es el reparador, es donde ustedes hay una disminución. Entonces, si les pusiéramos una lista de las funciones del sueño, ¿quiénes dormían más, los niños o los viejitos? Los niños. Entonces, una de las funciones del sueño va a ser el neurodesarrollo. Durante esa etapa del sueño va a poder que haya más sinapsis, más desarrollo neuronal en los bebés. Por eso no es imposible, o sea, es antiético, antimoral, es muy mala onda privar del sueño a un niño.
porque ellos sí lo requieren forzosamente. ¿Qué más? También para la consolidación. También nosotros no podemos estar 24 horas, bueno, sí podemos cuando hacemos el internado, pero fisiológicamente no podemos estar 24 horas al 100, o sea, con el gasto cardíaco basal y siempre debe de llegar un momento en el día donde toda esa actividad tiene que disminuir. Si ustedes están así 2 semanas, el cuerpo se va a cansar, entonces también es reparador. Desde el punto de vista metabólico, si tú durante 8 horas en el día disminuyes esa actividad metabólica, alcanza a todo el sistema de poder ejercer un efecto sobre los radicales libres que produciste durante todo el día. Entonces, neurodesarrollo, consolidación, reparador, y bueno, dentro de consolidación entra lo de la memoria. Al ser un ciclo debe estar regulado. Entonces, si vamos a ver ciclos, tenemos que ver que nosotros estamos enfocados al ciclo circadiano, pero hay varios tipos de ciclos. Circadiano, que es de 24 horas, ultradiano, que es menos de 24 horas, infradiano, más de 24 horas, ¿y cuál creen que sea el circa trigintano? Las niñas. El que se produce cada 28 a 30 días aproximadamente. Entonces, toda actividad, principalmente la actividad hormonal, va a tener un ciclo. Si se acuerdan, el cortisol se secreta principalmente en las mañanas y cosas así. Entonces, dependiendo de la hormona, como todo esto es a base de neurotransmisores y hormonas, va a tener un ciclo. El reloj biológico. Para fines prácticos, el reloj biológico en el cuerpo humano va a ser el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo. Ese va a regular todos los ciclos. De forma experimental, si ustedes quitan el núcleo supraquiasmático, no le va a pasar nada al sujeto, solamente no va a poder establecer las fases en las que debe de iniciar el sueño y en las fases en las que va a terminar. Va a hacer su ciclo aproximadamente ya no de 24, sino de 25 horas, pero no le pasa nada. Pero para fines prácticos el reloj biológico es el núcleo supraquiasmático. Y hay algo muy importante, que en la formación reticular de mesencéfalo hay algo que se llama sistema reticular activador. Exactamente, ascendente y descendente. Estas van a ser principalmente neuronas colinérgicas, también hay serotoninérgicas en el núcleo, bueno, las fibras del RAFE. Y estas, su actividad de las colinérgicas, la acetilcolina, está aumentada durante la vigilia y durante el sueño REM. ¿Se dan cuenta? Pues las dos son de actividades de frecuencias altas. Entonces, la acetilcolina está principalmente en vigilia y en sueño REM. Y están inactivadas o su secreción está disminuida durante el sueño no REM. ¿Cómo va a llegar esta señal? El principal patrón o el regulador de este reloj biológico va a ser la luz. Entonces, la luz, a través del nervio óptico, va a mandar una fibra eferente hacia el núcleo supraquiasmático. Y dependiendo de la estimulación, va a regular todo el ciclo sueño-vigilia. Hay otras neuronas, de las más importantes van a ser las serotoninérgicas, que van a estar en el núcleo del RAFE. Algo importante, si ustedes les preguntan cuál es la principal hormona o sustancia que establece el ritmo de sueño-vigilia, es melatonina. ¿Están de acuerdo? Para fines prácticos de evaluación, la melatonina va a ser la principal. Pero ¿cuáles neurotransmisores están implicados en el sueño? Principalmente va a ser colinérgicas en el sueño REM y vigilia, y las serotoninérgicas para el inicio del sueño. Si les preguntan, pongan melatonina, pero esta también está relacionada en el inicio del sueño. Algo importante y que mencionaron aquí es de que era un sistema activador ascendente y uno descendente. ¿Cuál es la importancia de esto? En el descendente va a ir hacia las astas posteriores de la médula espinal. ¿Qué eran las astas? Bueno, ¿cuál era la función de las astas posteriores de la médula espinal? Sensitivas. Las va a inhibir. Si tú inhibes la sensación, ¿qué le pasa al dolor? ¿Lo vas a seguir captando igual o va a disminuir la captación del dolor? Por eso ustedes, aunque tengan una herida, los hayan operado, lo que quieran, cuando duermen no tienen esa percepción del dolor, porque el sistema de RAFE, al momento, en el sistema descendente,
inhibe o disminuye la actividad de las sensaciones de la médula espinal, y disminuye todo. De hecho, bueno, no sé si les ha pasado, yo sí le he aplicado, que tengo sueño, pero ya me quiero dormir y digo, si me duermo ya no tengo hambre, ya me quedo dormido. Cosas así. Me pasó en el internado. Y otra importante van a ser las neuronas noradrenérgicas en el núcleo cerúleos. Estas principalmente van a ser para el estado de vigilia. Y ya para terminar, la última estructura que vamos a revisar es la glándula pineal. La glándula pineal, el origen embriológico va a ser del diencéfalo. ¿Dónde está localizada? Está localizada en epitálamo y en realidad es una glándula muy pequeña, pesa de 100 a 200 microgramos. Pero ¿qué pasa? Al ser una estructura tan pequeña, tiene mucha vascularidad. De hecho, el único órgano que le gana en comparación a relación tamaño-vascularidad es el riñón. Entonces, en realidad, para su tamaño de 100 a 200 microgramos está muy vascularizada. Y obviamente las células principales que la conforman van a ser los pinealocitos. Entonces, se va a encontrar aquí y va a ser la reguladora principal. Esa es la hormona reguladora principal que inicia y establece el ritmo del ciclo circadiano. También se denomina una indolamina, ahorita vamos a ver por qué. Y no solamente tiene funciones para el sueño, tiene funciones origen sexual, es un antioxidante para eliminar los radicales libres, por eso les había dicho, durante el sueño se puede regular y mantener la producción de radicales libres también por disminución del metabolismo basal, es geroprotector. Entonces, envejeces menos, ¿sí? Porque disminuye la producción de radicales libres, y también tiene un papel inmunológico. Aunque está muy pequeña, se ha dejado de estudiar mucho, pero tiene una relevancia clínica y fisiológica muy importante. ¿Por qué creen que sean gonadal? Han escuchado de los animales que invernan, ¿no? Entonces, mucha de esa, si el ciclo sueño-vigilia está regulado por la melatonina, también tiene función en la parte de los órganos sexuales. Es una indolamina porque viene de un aminoácido. El aminoácido del cual proviene la melatonina va a ser el triptófano. Del triptófano se va a formar la serotonina y se necesita serotonina para poder formar la melatonina. Solamente apréndanse eso, triptófano y serotonina. Va a tener una inervación del retino hipotalámico. Entonces, igual que el núcleo supraquiasmático, todo señal de luz que llegue al ojo va a ir directamente a la glándula pineal por este tracto y va a mandar señales de cuándo empezar a secretar la hormona y cuándo dejar de secretar la hormona. También tiene una inervación parasimpática, y se activa y secreta en la fase de oscuridad. El pico máximo de la melatonina es a la mitad de su ciclo de sueño. Ese va a ser el pico máximo. Y va a estar inhibida o disminución de la secreción cuando haya estímulos luminosos. De hecho, algo que nos decía un doctor es de que si ustedes a medianoche tienen mucho sueño, quédense viendo durante 15 a 30 minutos una luz y va a disminuir un poco el sueño. Obviamente, si ya llevan 2 días sin dormir, no les va a hacer efecto. Pero normalmente, si ustedes se quedan viendo una luz durante 15 minutos, va a disminuir esa sensación de sueño que ustedes tienen, porque se inhibe la secreción de la melatonina. No solamente es para el sueño, en el sistema inmunológico los linfocitos CD4 y CD8 van a tener receptores para la melatonina. ¿Y qué van a hacer? En los linfocitos van a aumentar la secreción de la inmunoglobulina A y va a tener efecto antioxidante sobre los radicales libres. Y algo importante de esta hormona, ya por último, es de que, ¿han escuchado lo de jet lag? Bueno, esa parte de cuando tú viajas de, no sé, México a Japón y que tienes un cambio de horario de los estímulos de luz-oscuridad, está dado principalmente por ¿quién? ¿Quién regulaba el ciclo sueño-vigilia? La melatonina. ¿Y por quién está regulado? Por los estímulos de luz-oscuridad. Entonces, este síndrome está causado por una disrupción de la secreción de melatonina. Tardas en recuperarte de 48 a 72 horas aproximadamente. El cuerpo tiene esa capacidad para recuperarse rápido. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, de mi parte sería todo de ciclo circadiano y